viva el movimiento, tercer sistema. Construyamos un mundo libre, sin patrón privado ni patrón Estado, para una sociedad con libertad, con libertad. Forjemos la economía comunal, entidad de libres trabajadores, abolir la justicia corrupta, dejar que el pueblo la administre, para una sociedad con libertad, con libertad. Gritemos todos juntos, pronto llegará un pueblo libre y soberano, sin explotación ni dominación, para una sociedad con libertad, con libertad, con libertad. Bueno, anterior sesión han estado con Daniel Díaz, de igual manera exponiendo sobre el liberalismo. Hoy día esperamos terminar con este autor, Adam Smith, del texto, de algunos elementos, o como habrán visto, uno de los elementos, digamos, para que exista el mercado, el capitalismo, ha sido la división del trabajo. Yo creo que es un concepto muy fundamental que es muy difícil, además, debatirlas. Es una realidad que se da, es una, ¿cómo diríamos? Es una evolución humana. Por eso tenía razón en esos tiempos Adam Smith en decir que la división del trabajo no es obra divina. En otras palabras, no es invento de nadie. Por eso dice él, ni es sabiduría humana, sino es, dice, consecuencia de la propia naturaleza humana. La naturaleza humana de trocar, permutar, cambiar una cosa por otra. Que creo que esto es la base fundamental, la razón principal para que exista división del trabajo. En otras palabras, es una especie de relación dialéctica. Aparece división del trabajo, que hace surgir el mercado, pero además el mercado profundiza la división del trabajo. Yo creo que esto es un elemento muy importante a destacar. Por eso él dice, no es sabiduría humana, no es obra divina, sino es resultado del histórico, es una consecuencia de la propia naturaleza humana, de la necesidad, de la propensión de trocar, permutar, cambiar una cosa por otra. Y otro de los elementos que aquí es un aspecto importante. Adam Smith dice, el ser humano siempre busca su interés y beneficio. Esto sí es un elemento, una concepción muy individualista. Este es lo que está afirmando Adam Smith. El ser humano siempre busca su interés y beneficio. Y ese principio él lleva muy lejos. Él dice que la civilización humana, en tanto se ha dado cuenta que puede progresar, empieza a buscar su interés y su beneficio como individuo. Y él traducía bien con una palabra bien simple. Dame esto que deseo y tendrás este otro que deseas tú.
En otras palabras, eso significa, nosotros hemos hablado mucho de reciprocidad, como algo andino, como algo indígena, pero es una consecuencia histórica, es un resultado. La reciprocidad es en realidad una esencia humana, independientemente de las culturas. No es que solamente aquí en los Andes existía la reciprocidad. Eso es falso, totalmente falso. La reciprocidad surgió como consecuencia histórico, inclusive de la división del trabajo, porque uno ya no podía tener todo, necesitaba del otro, y el otro también necesitaba de ti. Surgió la reciprocidad. Eso es en realidad de fondo. Y ahora el elemento, este elemento de reciprocidad que se traduce en el trueque en principio. Para Adam Smith y para los liberales, precisamente responde y satisface a la humanidad de todos los bienes que necesita. Eso es el salto histórico más importante de la humanidad. Y aquí otro elemento que va a decir Adam Smith. El ser humano no actúa por benevolencia y cooperativo. El ser humano prácticamente actúa frente al otro mediante un interés propio, de conseguir algo. Y lo que consigue algo, precisamente hace a través de trueque y compra. No tiene otro, como diríamos, no tiene otro lugar. Él dice, para adquirirlo necesita dar lo que uno tiene. Y para dar tiene que dedicarse a producir algo y especializarse en algo. Y eso es la división del trabajo. Si quiere tener otra cosa de lo otro, tú tienes que además producir. Tienes que especializarte en algo. Porque no es posible producir solo por encima todo. No puedes producir cobijo, no puedes producir vestimenta, no puedes producir alimentación, que son los tres elementos básicos de la reproducción humana como tal. De esta manera, dice Adam Smith, todos se convierten en útiles para otros. Sin ello es imposible de comprender la sociedad. Es decir, todos ya actuamos recíprocamente. En términos económicos, todos actúan recíprocamente. Tu ingreso es mi gasto. Y mi gasto es tu ingreso. Empieza la ley económica más increíble que apareció en la humanidad. Lo que estoy diciendo. Tu ingreso es mi gasto. Y mi gasto es tu ingreso. Sin eso es imposible que funcione el bienestar de la humanidad.
Ahora seguiremos con algunas reflexiones. A ver, estito. Entonces, si este elemento, lo que estoy diciendo, el trueque, es la base fundamental de la sociedad. Por lo tanto, ahora dice, nos toca hablar de cómo se forman los precios de las mercancías. Porque eso va a ser la base fundamental de la economía basada en la división del trabajo. La relación que ahora vamos a tener entre humanos es a través de una relación monetaria. Y esa relación monetaria es precisamente solamente precio. Es lo que vamos a tenerlo ahora. ¿Mm? Y Adam Smith dice, ¿no? Toda persona es rica o pobre según el grado en que pueda disfrutar de las cosas necesarias, convenientes, agradables de su vida. Disfrutar de las cosas necesarias. Pero ¿cómo lo consigue esas cosas necesarias? A través del mercado. Y las cosas del mercado tienen precio. Así se convierte el mercado en un elemento determinante y fundamental de todo el ser humano, de toda la sociedad moderna. Es como decir, la sociedad en términos económicos se ha reducido al mercado. Y las personas se han reducido a una relación monetaria, que es una relación precisamente de precio. Eso es lo que dice ahora Adam Smith, ¿no? La mayoría de los bienes deberá obtenerlas del trabajo de otros hombres. Una parte de los bienes podemos hacernos nosotros mismos, como se hacen en el campo, su chompita, o algunos quizás incluso su propia alimentación. Pero en la sociedad moderna, la mayor parte de lo que consumimos, de lo que vestimos, de lo que disfrutamos de todo, es resultado de trabajo de otros hombres. Ahora nosotros vamos a llamar seres humanos. El mueble que tienes es otro trabajo de otro ser humano, trabajo de otro ser humano. Muy probablemente, yo, por ejemplo, estoy usando lente, no es mi trabajo, es trabajo de otros. Por lo tanto, dice Adam Smith, uno es rico o pobre según sea la cantidad de trabajo que le permite a la persona comprar o ordenar el trabajo. Depende de la cantidad de trabajo que uno lo tenga para obtener otros trabajos, otros bienes, pero esos otros bienes es resultado de otro trabajo. De esta manera, el trabajo se convierte en la medida real del valor de cambio de las mercancías. Este es un concepto muy antiguo, pero muy debatido y también muy polémico en nuestros tiempos. Nosotros vamos a discutir bastante sobre el concepto de trabajo. Precisamente incluso los socialistas nacieron en crítica al trabajo. Por eso este concepto que es muy propio del ser humano, el trabajo tenemos que prestar mayor atención.
porque él dice, solamente es posible conseguir otros cosas que es resultado de trabajo, solo podemos lograr conseguir con trabajo de nosotros mismos. Si no tenemos trabajo, es imposible acceder a otras mercancías. Por eso el trabajo es el medida de valor. Entonces dice, el precio real de todas las cosas es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Es decir, el precio de las cosas es el resultado de la cantidad de trabajo que uno incorpora en producir un bien, un valor de uso, ¿no? De un objeto, una cosa. Entonces, ¿qué es el precio para Adam Smith como primer precio? Primer precio de formación es el trabajo, es el esfuerzo, es la fatiga que incorpora el ser humano para fabricar un bien, una mercancía, un valor de uso. De ahí que Adam Smith va a decir, el trabajo es la medida del valor de las cosas, que permite intercambiar con la misma cantidad, ¿no?, de trabajo de otras personas. Adam Smith dice, el trabajo fue el precio, fue la moneda de compra primitiva que se pagó por todas las cosas. Eso, por ejemplo, yo no sabía honestamente. Entonces, el trabajo fue la medida de valor. El trabajo fue el precio. A través del trabajo se calculaba el valor de las cosas, ese intercambio. Es como decir, ¿no? Mi chompa A cuesta una X cantidad de trabajo. En lo que consigo, por decir un ejemplo, una silla, que es otro bien, también tendría que costar 10 horas de trabajo. Así se intercambia. Por eso el trabajo, dice Adam Smith, que es el valor del precio. Seguimos viendo algunos elementos. Aquí mira lo que dice Adam Smith. Es para saber la historia, porque hoy día se reduce el precio a la moneda. Pero detrás de la moneda, ¿qué está? El trabajo. La moneda, ahora traducido en el precio, ya oculta el trabajo. Por eso dice Adam Smith, dice, toda la riqueza del mundo inestable. Un ratito tengo internet inestable, voy a... ¿Se escucha? ¿Estamos bien todos? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor. Normal, doctor. Adelante, sigue, doctor. Se escucha. Sí, Sí, normal, se escucha, doctor. está normal. Está normal. Doctor, se escucha. Acá por el municipio de Mira, Se escucha. mira, toda la riqueza del mundo Ahora sí no se le escucha nada, doctor. Ahora sí no se le escucha nada. Doctor, Un momento, por favor. Se le ha perdido la señal al doctor. No hay señal. Se perdió el audio. ¿Cómo va a aparecer? Se congeló el jefe. Wilson. ahora se escucha, ¿no? Sí, Ahora sí. doctor.
Listo, continuamos. Como les decía, es lo más interesante que estaba diciendo Adam Smith. Que si toda la riqueza del mundo fue comprado al principio, no con oro ni con la plata, sino con trabajo. Por eso todas las cosas se medían, dice, por la cantidad de trabajo. Entonces, dice Adam Smith, la riqueza que causa poder es la capacidad de compra mediante el trabajo. Aquí voy a hacer un ejemplito, un gráfico que he puesto. X cantidad de trabajo en chompas igual X cantidad de trabajo en sillas. Si la cantidad de trabajo de chompas equivale a la cantidad de trabajo de sillas, es posible intercambiarlo. Mientras no funcione esta relación, no existiría mercado. Una de las partes tendría que quedar insatisfecho y no desprenderse de su bien, porque considera que su trabajo no es equivalente con el trabajo, ¿no?, del otro. Por eso aquí el concepto de trabajo se convierte en un elemento muy fundamental y lo que vamos a decir a partir de ahí es la que incorpora valor. Ahora, sin duda eso tiene problemas. En tanto avance el mercado, en tanto avance el proceso de intercambio, eso tiene problemas. El trabajo ya no es calculable de manera precisa. Podemos calcular en horas. Una chompa se puede sacar en X cantidad de horas. Podemos hacer el cálculo. Pero también podemos hacer el cálculo de la cantidad de silla. Pero al momento de intercambiarse dos objetos, ya no sabemos exactamente con precisión realmente esa silla tiene 10 horas de trabajo, por decir un ejemplo, o cuesta la chompa la misma cantidad de horas. Es muy difícil de calcularla porque no está monetizada. Por eso hay uno de los problemas. Entonces ahí lo que funcionaba es regateo, negociación, pero se llega solamente a una igualdad aproximada. Pero ya es un problema serio, no es un problema solucionable fácilmente. Pero esto es el principio fundamental del mercado, que las cosas se cambian por la misma cantidad de trabajo. Es el principio fundamental del mercado. Si no entendemos eso, es muy difícil de comprender. Por ejemplo, yo a partir de eso siempre escucho, ¿no? Los productos agrícolas no se venden a su valor, siempre dicen. Queremos precios justos, pero nunca sabemos cuál es el precio justo. Nunca hemos podido calcular cuál es el precio justo, porque el campesino nunca ha llevado la contabilidad tampoco. Lo único que ponemos a la papa, por decir un ejemplo, es un precio. Es un precio aproximado y ya monetizado. ¿Responderá esa cantidad de trabajo? No lo sabemos. Y así podemos ir hablando. Por eso aquí hay una dificultad, dice Adam Smith, que la cantidad de trabajo no es preciso. Pero eso se solucionó posteriormente con el dinero. El dinero sustituyó esas dificultades. Y aquí dice Adam Smith, cada mercancía se intercambia y por lo tanto se compara más habitualmente con otras mercancías, es decir, el trabajo.
el trabajo no es palpable en una mercancía, es cierto, en una silla, por ejemplo, vemos la silla, vemos el valor de uso, vemos chompa, un valor de uso, vemos una taza, valor de uso, vemos un papel, valor de uso, es un bien, eso vemos, pero no vemos el trabajo, ¿no? El trabajo porque no es palpable. El trabajo no es el objeto mismo. El trabajo, dice, es una noción abstracta, oculto en la mercancía, que está detrás de una mercancía. La comida que disfrutamos la comida, sea lechuga, sea verdura, sea carne, lo que sea, disfrutamos la comida, pero no vemos que en esa carne, que en esa verdura está contenido el trabajo. En otras palabras, estamos consumiendo el sudor de una persona cuando consumimos y disfrutamos. Podemos decir, consumimos el sudor del trabajador. Por eso dice aquí, frente a una dificultad de precisión, de medición del trabajo, dice, el dinero se transforma en el medio habitual del comercio. Ni siquiera es el intercambio entre mercancías, sino uno vende a dinero y compra con dinero lo que requiere. Entonces dice Adam Smith, por lo que habría que estudiar cómo el trabajo, que es la esencia de cualquier mercancía, se convierte en dinero. Es lo que hay que observar. ¿Cómo el dinero representa la cantidad de trabajo? ¿Cómo logró hacer eso? Y yo les voy a contar, aunque no dice Adam Smith, sino el oro fue siempre una mercancía igualito que una chompa, igualito con una silla, igualito con la alimentación. Si el oro contenía, una cantidad de oro contiene 10 horas de trabajo, y si la chompa también cuesta 10 horas de trabajo, ese oro podía tranquilamente intercambiarse con la chompa. Pero el oro tiene una capacidad de ser fragmentada, de ser dividida. Por lo tanto, la gente empezó históricamente medir con el oro. Si querías, por decir un ejemplo, comprarte un productor de chompa, quería comprarse por esa silla, por esta vez ya no había un intercambio directo, sino tenía que comprar oro equivalente a 10 horas de su chompa. Y con ese oro que cuesta 8 o 10 horas, ahora podía buscar silla, o podía buscar papel, podía buscar alimento, lo que sea. Y así el oro se convirtió en una medida universal de todas las mercancías. Así apareció en realidad lo que es el dinero propiamente dicho. Porque muchos sabemos, solamente contamos dinero, pero no sabemos qué está detrás de ese dinero. Según Adam Smith, detrás de ese dinero está la cantidad de trabajo de cada cosa. Entonces, aquí es una aclaración bien clara. Entonces, el dinero también es una mercancía. El dinero siempre fue una mercancía, igual que la chompa, igual que el alimento, igual que cualquier otro. Y es una mercancía que contiene trabajo, al igual que cualquier otra mercancía. Asimismo, sube y baja su precio, el dinero. Porque sube y baja su precio
por la cantidad de trabajo que tiene esa mercancía. Para fundir y para explotar y para fundir puede costar más trabajo o menos trabajo. Cuanto cuesta más trabajo, es más elevado su precio. Y cuando cuesta menos trabajo, su precio también tiende a bajar el valor del dinero. Por lo tanto, la cantidad de trabajo de una mercancía es igual a la cantidad de trabajo de la mercancía oro o plata. Primer principio. Este primer principio que estamos diciendo. El dinero que conocemos hoy ya, oro ya no se usa. La plata se usa todavía. Oro fue medida universal casi de todo el mundo. Pero el oro es una mercancía que contiene trabajo. Para ser intercambiado la misma cantidad de trabajo de un bien que está intercambiándose. Por eso dice, el oro tiene un trabajo, tiene como mercancía un precio real y un precio nominal. Son dos conceptos que se manejan en economía, un precio real y un precio nominal. El precio real, su precio real consiste, aquí dice, en la cantidad de las cosas necesarias y cómodas para la vida que se dan a cambio de él. Su precio nominal es la cantidad de dinero. A ver, en otras palabras, el precio real es la cantidad que con ese dinero puedes conseguirla. Si con un 100 unidades monetarias yo puedo conseguir, por decirle, le voy a decir tres cosas: alimento más vestimenta, con 100 unidades, esa es la cantidad que te permite conseguir de bienes, es el precio real. El precio nominal solamente es el dinero. Si esas 100 unidades de dinero puede hacerte conseguir solamente alimento y ya no vestimenta, eso es el precio nominal. En otras palabras, el precio del dinero ha bajado, ¿no? Por eso muchas veces dicen, por ejemplo, voy a decir un ejemplo de este concepto que estamos aprendiendo, ¿no? Precio real y precio nominal. Por ejemplo, se va a decir que es muy importante este concepto. Por decir un ejemplo, en los tiempos neoliberales, con un boliviano podías comprar 4 panes. Es el precio real, la cantidad de bienes que puedes adquirir. En tiempos, ¿no?, de Estado plurinacional, con ese dinero, un boliviano solamente puedes comprar 2 panes. ¿Cuál fue el mejor? ¿El tiempo neoliberal o el tiempo plurinacional? Un boliviano, precio real, podías comprar 4 panes. Y en tiempo de Estado plurinacional, 2 panes. Entonces aquí hay, un boliviano sigue siendo un boliviano, es precio nominal, pero ya no tiene capacidad real de compra como antes. Entonces no te puedes fijarte. Uno dice, uno no puede fijar solamente qué cantidad de dinero tienes. Eso es nominal. Sino lo más importante es qué cantidad puedes comprar con ese dinero que tienes. Y lo mejor es, con poco dinero que puedes comprar mayor cantidad. Eso es el precio real. El precio nominal es solamente, como dice, nominativo. Es el dinero, ¿no?
Esto es un elemento importante, muy importante para nuestro análisis, ¿no? Y ahora, seguiremos avanzando. Aquí algunas reflexiones finales sobre precio real y nominal. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dice Adam Smith. El trabajador es rico o pobre, es denominado bien o mal, no en proporción al precio nominal de su trabajo, sino al precio real. Es interesante lo que está diciendo. En realidad, uno es pobre rico, no por la cantidad de dinero que tiene, sino es rico y pobre por la cantidad de dinero que tiene y que al mismo tiempo tiene la mayor capacidad de compra. Uno vale por precio real y por precio nominal. Esto es uno de los elementos importantes. Una política pública, por lo tanto, tiene que fundamentalmente preocuparse por el precio real y no tanto por el precio nominal. ¿De qué serviría, por ejemplo, aumentas el salario básico que sea 5,000, pero las cosas que puedes adquirir con esos 5,000, adquieres la misma cantidad que adquirías con 2,000? ¿De qué te serviría manejar 5,000 si con 5,000 vas a conseguir la misma cantidad que consigues con 2,000? Porque también los precios pueden ir subiendo. Entonces, una política pública, lo que está diciendo Adam Smith, es que tiene que preocuparse por precio real que un precio nominal. Es un elemento importante. Creo que cualquier gobernante, y en nuestro caso cualquier militante que aspira a ser gobernante, debe saberlo. Nunca te preocupes por precio nominal. Preocúpate por precio real. Por lo menos eso hoy día hemos aprendido. Creo que es muy importante esto, ¿no? Y ahora dice la última reflexión. La distinción entre precio real y nominal de las mercancías y trabajo no es un asunto de mera especulación, sino que el precio de las mercancías de manera real no tienen variaciones, pero sí el precio de oro o plata, es decir, el dinero. En otras palabras, el precio real y el precio nominal, sus variaciones, sus subidas y sus bajadas, o su estancamiento, depende del valor del dinero. En realidad, este oro y la plata es el elemento principal, es decir, el dinero. Si el dinero, ¿no?, baja de su valor, las cosas automáticamente suben. Eso es hasta aquí que podemos reflexionar sobre lo que es el precio real. Ahora sí, entraremos ahora cómo se forman los precios. Es lo interesante, ¿no? Las partes que componen el precio de las mercancías. Aquí algunos elementos. Las cantidades de trabajo, dice, con igual cantidad de trabajo o que una mercancía tenga mayor cantidad, el otro menor, siempre es difícil de manejarla. Aquí voy a hacer, por ejemplo, un cuadro artístico es un trabajo, vale 50 horas de trabajo, porque no es un trabajo rápido, es un trabajo de mucha incorporación y mucho esfuerzo, incluso intelectual.
Pero una silla puede valer 8 horas de trabajo. Aquí un cuadro artístico con una silla no puedes intercambiarla. O tendrías que conseguir por lo menos unos 12 sillas por un cuadro artístico. Pero muy probablemente el consumidor, el artista, necesita solamente de una silla, no necesita de 12. Por lo tanto, nunca podrá liberarse de su cuadro artístico. Y muy probablemente esta que produce sillas no necesita de ningún cuadro artístico. Entonces hay una dificultad aquí de compra. El que elabora cuadro artístico puede requerir silla, pero no puede cambiar de manera directa, trabajo por trabajo. Hay dificultades. Adam Smith dice, por esta razón en la sociedad moderna los talentos o mayores cantidades de trabajo, también mayores destrezas, están comúnmente incorporados al salario del trabajo. En otras palabras, ha tenido que ocurrir que paguemos a ese artístico como un asalariado o como un, diríamos, trabajador por cuenta propia, pero a partir del trabajo con dinero, ya no con trabajo, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades más importantes, ¿no? Por este problema, dice Adam Smith, apareció el salario. Salario por el trabajo. Y también aparece un inversor como dueño de capital, dispuestos a invertir en materiales que requiere obtener el beneficio. Ahí ya dos sujetos aparecen. Uno, que quiere cobrar salarios, que es precio de su trabajo. Pero también aparece un inversor, dueño de capital, dispuesto a invertir en materiales que requiere obtener el beneficio. Dice, entonces el valor que los trabajadores añaden a los materiales se divide en dos. Lo que se paga en salarios y otro que el beneficio del empleador sobre todos los materiales salarios que adelantó. En el precio, la primera formación del precio tiene que componer esas dos cosas. El salario que se paga y el beneficio que tiene que obtener el inversor. Sino que ¿para qué invertiría? El trabajador vive de salario y el inversor vive de beneficios. Por lo tanto, en el precio está sumado. Si quieres comprar silla ahora, está sumado. Para no tener esta dificultad de un cuadro artístico de una silla, como no se puede intercambiar entre silla y cuadro artístico, por lo tanto ahora uno tiene que comprar, ¿no? Uno ahora tiene que, al precio tiene que sumar las dos cosas. Salario que paga y el beneficio que tiene que obtener el inversor. Primera formación del precio, ¿no? Aquí. Esto es. Este cuadrito que les voy a mostrar va a ser de mucha utilidad para cualquier análisis. El cálculo de costos. Porque así empieza a funcionar el mercado. Por eso cuando hablas de liberalismo, hablas de mercado. Hablas de moneda, hablas de precio. Mira, precio, moneda, mercado. Son tres cosas. Mercado, dinero, no, ¿cómo es? Mercado, precio, dinero. Son tres cosas de la vida económica. Sin esos tres, es imposible que exista el capitalismo. Ahora, la gran pregunta. Si no es tres, precio, no, ¿qué vamos a decir? Mercado, precio, dinero. Sin esas tres cosas,
si la sociedad contemporánea podría funcionar. La gran pregunta. Ahí empieza el dilema. Los socialistas han querido eliminar mercado, precio y dinero, pero se han enfrentado con los mismos problemas que Adam Smith planteó. Trabajo por trabajo era muy difícil. No fue posible calcular el costo de las mercancías. La salida de los capitalistas y Adam Smith y todos los fundadores de economía precisamente hallaron en estos 4 componentes que voy a explicar rápidamente, ¿no? En primer lugar, dice, para cálculo de costos que hay que tomar en cuenta algunos elementos. Los beneficios del capital son solo un nombre, es decir, mira Adam Smith, un nombre distinto para los salarios de un tipo de trabajo particular, el trabajo de inspección y dirección. Mira, ¿qué es el beneficio? Diríamos, es la apropiación de la ganancia por parte del inversor. El inversor apuesta por tener beneficio, por tener ganancia y vivir de la ganancia. Adam Smith, ese beneficio, dice, es solo un nombre distinto del salario, nada más. ¿Qué se gana? Dice el inversor, porque ha puesto capital y porque, ¿no?, en algunos casos personalmente inspecciona y ejerce la dirección, pero en otros casos delegó incluso la inspección y delegó la dirección. Y la mayor parte de las empresas grandes, a producción a gran escala, las sociedades anónimas, los inversores ya delegan inspeccionistas y delegan la dirección a un estudiado, a un gerente, a un director, pero el fondo no cambia. El inversor sigue recibiendo los beneficios y vive de los beneficios, ¿no? Esto va a ser un tema de debate después con las propuestas marxistas socialistas, que después vamos a seguir bien. Por eso a mí me gusta enfatizar en esto, porque estamos precisamente, va a ser el punto de debate, ¿no? Y también con el sistema comunal, cómo funciona este elemento. Inclusive dice, en muchos talleres grandes, ya de su época está hablando, hoy día cambió la figura. Hoy día hay más sociedades anónimas. En estos tiempos el capital funciona a partir de sociedades anónimas. Pero en aquellos tiempos de Adam Smith todavía había talleres grandes. Dice, casi la totalidad de este tipo de labor es realizada por un empleado de alta categoría. Su remuneración refleja adecuadamente el valor de este trabajo de inspección y dirección. Para el nombramiento, aunque no se reconoce destreza, sino confianza. O sea que el capitalista no siempre ejerce directamente el control de dirección y de inspección, sino incluso se delega. En los grandes generalmente se delega a otros, que también son asalariados. Lo delega a otros de confianza. Así funciona el capital. Entonces, en conclusión, los partes del precio serían, ¿qué? Salarios, valor de los materiales, valor de las máquinas y beneficios del inversor. 4 elementos. En otras palabras, en un bolígrafo que te compras, está contabilizado salario del trabajador, valor de materias primas llamaríamos, valor de las máquinas o instrumentos de trabajo y beneficio del inversor. Si no vendes a este valor, estarías trabajando a pérdida. Si trabajas a pérdida, abandonas el oficio.
ya no subsistes más. Así de simple la vida. Entonces aquí solamente, antes hemos retenido la mente que es el precio real, que es precio nominal. Ahora estamos viendo los componentes de un precio. Nosotros nos acercamos, no nos interesa, compramos un precio, listo. Si quiero marcador, si quiero papel, si quiero vestimenta, si quiero todo. Solamente nos fijamos en precio, rebájame y listo. Pero no sabemos que detrás de ese bien que compramos está el salario, está el valor de las mercancías o de los materiales, está el valor de las máquinas, está el beneficio del inversor. Así de simple. Así nos vende. Y cualquiera tendría que hacer eso. Y aquí ahora veremos del precio natural y del precio de mercado de las mercancías. Una cosa es precio natural y otra cosa es el precio del mercado. O sea, es decir, precio natural, se llama precio natural a la tasa corriente o medio, tanto de salarios, beneficios y renta. A ver, voy a explicarme mejor, va más facilito. Precio natural. De manera explicada de manera más cristiana, solo sería lo que se produce en el taller. ¿No? Es tasa promedio. Esto es tasa promedio. Es salario, beneficio y renta. Ese es el precio natural. Si vendiendo una cosa cubriste salario, cubriste beneficio o ganancia del inversor, ¿no? Y la renta de los bienes, tienes el precio natural. La tasa promedio es fijado en cada país o lugares geográficos conforme a la situación histórica. O sea, cada país tiene un salario, por ejemplo, promedio. En Bolivia es salario mínimo 2.200, si no me equivoco. En Estados Unidos, un salario, no sé, debe ser en dólares. En Japón o en China, los salarios son distintos. Tasa promedio de salario. Por eso también las mercancías cuestan en un país uno y otro país otro. Porque en esas mercancías que estás vendiendo está cubierto, ¿no?, la tasa promedio de salario, beneficio y la renta que pagas por maquinaria y materiales de trabajo, ¿no? Entonces dice, cuando una mercancía no es ni mayor ni menor de lo que es suficiente pagar las tasas naturales, la renta de la tierra, el salario, el trabajo y el beneficio, y se lleva al mercado, se vende al precio natural. Aquí, esto es precio de mercado. O sea, el que está en el mercado. El precio natural es cuando está la tasa natural, ¿no? La renta, salario y beneficio, o sea, no es alterado por el mercado. A ver, me explicaré. El costo de producción de una producción A, digamos de chompa, eso sale de la fábrica. Ahora resulta que en el mercado cuesta otro. Es el precio de mercado. Ahora ese costo puede ser de lo que has sacado de los costos de tu taller. El precio de mercado puede ser más o puede ser menos. Por eso la tasa natural es donde estás produciendo, eso es lo que sale. Y la tasa de mercado es el precio que se te presenta, ¿no? Por eso dice aquí, en el precio de mercado,
Pero en el mercado una mercancía no siempre es igual a la tasa natural. Puede ser mayor o menor su tasa natural. Por lo tanto, el precio efectivo al que vende habitualmente una mercancía se llama precio de mercado. Entonces, digan, el precio de mercado es igual al precio efectivo que se vende una mercancía. No el precio natural. El precio natural es lo que te cuesta producir. Pero una persona jamás podrá querer vender por debajo de su precio natural. Es decir, de todos los costos que produciste, no puedes vender debajo de eso. Porque uno siempre quiere vender para ganar, no para perder. Por eso dice aquí, el precio de mercado está determinado en cada mercancía ¿por qué? Por la proporción entre la cantidad que se trae al mercado y la demanda de los que están dispuestos a comprar y pagar. Por lo que es, dice, ¿no? Precio mercado es igual a la oferta y la demanda. Si tu producto es demandado, su precio subirá. Si tu producto, ¿no?, hay muchos ofertantes y pocos demandantes, tu precio de mercado bajará. Por eso dice aquí Adam Smith, la oferta y la demanda es determinada por la competencia. La competencia, y aquí llamamos competencia técnica. La competencia técnica es cuando produces a menor costo. Si produces a menor costo, podrás ganar si es que el precio de mercado está por encima de tu costo de producción. ¿Qué es precio natural entonces? El costo de producción. ¿Qué es precio de mercado? El que se vende efectivamente a la cantidad de moneda que uno vende. Eso depende de la oferta y la demanda. Así definiríamos entonces muy fácilmente, ¿no? Esta es la grafiquita que siempre manejan los economistas del comportamiento del mercado. Esta es la gráfica de oferta, esta es la gráfica de demanda. El precio 1, aquí está el precio de mercado, donde se unen la oferta y la demanda. Este es el precio de mercado. Aquí hay un precio 1, precio 2, precio 3, precio 4. El precio 4 cuando ya, digamos, ¿no?, la capacidad, la demanda, si subiéramos la demanda, los precios aumentan. Si bajáramos la demanda aquí, los precios bajan. Y si la oferta subiríamos, ¿no?, subiríamos arriba, aquí dibujaríamos, ¿no?, igual los precios se alteran. Entonces, por eso esta curva de oferta y demanda es tan importante en el análisis de mercado. Y todos los precios se van definiendo en función de esta oferta y demanda, ¿no? Este más voy a... Este ejemplo les va a... ¿Cómo se forma el precio de mercado? Aquí esto les va a ejemplificar mejor lo que he hecho en la gráfica, ¿no? En conclusión, el precio de mercado está determinado por la demanda efectiva y no por el precio natural, y que esta está definida por los costos de producción. Ejemplo, aquí hay productor A, digamos productores de chompas, productores chompa A, chompa B, chompa C. Son los tres productores de chompas. Costo de producción o precio natural. Ahí está, costo de producción o precio natural. Al A le ha costado 8, costo de producción.
Al C, al B, disculpen, le ha costado 10 y al C 12. En realidad, este ha invertido en tecnología, seguramente, y su costo de producción de su chompa es menos. De esto es mediano, de esto es muy alto. Pero en el precio de mercado solamente esto cuesta 10. Entonces, cuando vende, el beneficio lo va a adquirir estos dos. Este segundo, que es el B, no va a adquirir nada. Y el C, que produce a 12, es su costo de producción, en vez de ganar, va a perder. Entonces, este C está obligado a mejorar su tecnología o si no, irse del mercado. No hay otro camino. Y así es lo que se funciona, así es de la manera como funciona el mercado. Y de esta forma, ¿no?, se compone el precio de mercado. Este es el ejemplo típico, el ejemplo más aproximado a la realidad de cómo funcionan los precios. Esto, estamos hablando de un mercado competitivo. Ahora, esto puede alterar también con una política pública que generalmente no es conveniente según los neoliberales. Los neoliberales dirán, hay que dejar a la competencia. Y la competencia es la que va a distribuir mejor los bienes y la riqueza, ¿no? Este, más diestro, más hábil, le invirtió y gana. Y este solamente de costumbre produce, solo puede tener para vivir, pero no para ganar. Este ya ni siquiera tiene para vivir, sino ya pierde y se va del mercado. O cambia de tecnología, se presta dinero, lo que sea, pero lo hace. Entonces aquí digo, ¿no? Como habíamos dicho, los costos de producción, que es el precio natural, está constituido por salario, materiales de trabajo, más máquinas, más beneficio. Mira, cuatro cosas: salario, materiales, máquinas y beneficio. Es el costo de producción, también llamado precio natural. Entonces, dice aquí, el precio está determinado por el precio natural, costo de producción, más por la oferta y la demanda, que esto siempre oscila en el mercado. O sea que el precio está determinado por dos cosas, ¿no? ¿No? El precio natural más la oferta y la demanda que oscila en el mercado. Con eso creo que he terminado la parte de cómo se forma el mercado. Terminaré esta parte más de Adam Smith para pasar después a David y Carlos. Pero como habrán visto, ¿no?, ustedes, ¿no es cierto?, cómo la división del trabajo ha llevado al mercado y cómo el mercado ha empezado a formarse los precios a partir de los costos de producción y se traduce en el dinero. Y esto es la economía moderna. Frente a esa situación, Adam Smith, entonces, ¿dónde está el rol del Estado? Porque como ven ustedes, ¿no es cierto?, hemos visto la división del trabajo como algo natural, que nadie puede discutir, eso existe. Y ha sido un elemento resultado de la historia humana. Pero ¿cómo esa división del trabajo ha llevado a intercambio de bienes? Y cómo ese intercambio de bienes ya ha tenido dificultad cuando se medía por el trabajo. Y empezó a adquirir el dinero, que es el oro y la plata, como medida universal de las mercancías. Y empezó a mejorar
el cálculo de costos, la formación de precio natural y precio de mercado. Y estamos viendo como que el mercado distribuye el bienestar social, no es el Estado. El mercado, a través de composición de precio natural y precio de mercado, asalariados inversores, asalariados trabajadores que apuestan por tener salario y los inversores que apuestan por tener beneficio, ¿no? Se distribuye el bienestar de la economía. Es el mercado el encargado de distribuir los bienes y no el Estado. El primer elemento científico, diríamos, de los liberales clásicos. Entonces, Adam Smith plantea, ¿dónde está entonces el rol del Estado? Aquí empieza a plantear algunos roles del Estado. Eso más quisiéramos que veamos. Él habla de la economía política. Él dice la economía política es una rama de la ciencia de un legislador que tiene dos objetivos, la economía política. Conseguir un ingreso, una subsistencia abundante para el pueblo. O más preciso, dice, ¿no? Que el pueblo puede conseguir ese ingreso por sí mismo. No el Estado, es como si el Estado tiene que garantizar que el pueblo consiga su propio ingreso de manera más abundante. No es que el Estado va a dar. Y es muy interesante, no es el Estado que va a dar, sino el Estado más bien tiene que cumplir un rol como su pueblo puede conseguir su propio ingreso y por sí mismo. Fundamento del neoliberalismo. Hemos visto, ¿no? Bien interesante, hemos visto cómo la división del trabajo ha llevado al mercado. El mercado empezó, ¿no?, a adquirir, digamos, distribuir los bienes a través de intercambio. Toda una teoría desarrollada. Las dificultades del trabajo, las dificultades de intercambio, la aparición del dinero, la formación del precio natural, la formación del precio de mercado. Ahora ubica cuál es entonces el rol del Estado. Y entonces dice aquí, ¿no? Uno de los roles del Estado es que el pueblo consigue de mayor cantidad posible de sus bienes por sí mismo, no el Estado. Segundo elemento, esta rama de la economía política dice proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para los servicios públicos. En otras palabras, el Estado puede atender los llamados servicios públicos, pero jamás la economía del pueblo. Puede garantizar que la gente consiga su ingreso, pero jamás darlo. El Estado está destinado, con la recaudación que haga, solamente tiene que otorgar los servicios públicos suficientes. Y por servicios públicos podemos entender infinidad de cosas. Por ejemplo, salud, educación, infraestructura. Salubridad, educación, infraestructura. Eso sí puede hacer el Estado y está en la obligación, pero jamás conseguir su dinero del ciudadano, ¿no? Fundamento liberal. ¿Y quién tiene que dar ingreso a la gente? El mercado. Aquí dice, ¿no?, para que la gente consiga su ingreso, ¿no?, el político no debe dirigir sobre la forma en que deben invertir sus capitales. No puede decir el Estado en esto invertir, sino que tiene que dejar libre a los inversores. Si lo dirigiera, se carga a sí mismo la preocupación más innecesaria del Estado. Además, dice, puede ser más peligrosa, porque puede estar en manos de hombres insensatos.
dirigir la economía. Entonces, en primer principio de liberal, ¿no? Como el mercado hemos visto que distribuye. Entonces, hay que dejar de preocuparse, dejar de dirigirlo, que la gente invierta en lo que quiera. Porque si preocupara de en qué tiene que invertir, él dice, estaría llevándose una preocupación innecesaria. Pero además, no solamente preocupación innecesaria para el Estado, sino además algún día puede caer en manos de seres humanos más peligrosos, insensatos, que puede arruinar la felicidad del ser humano. Él dice, ¿no? El monopolio del mercado en cualquier arte o industria equivale en alguna medida a dictar a los ciudadanos particulares la manera en que deberán emplear sus capitales y en todos los casos resulta una intervención inútil o perjudicial. Otros elementos importantes del planteamiento de los liberales clásicos, ¿no? Cualquier monopolio no es bienvenido. Perjudica la competencia. Y él dice, es una intervención inútil, perjudicial. Ni Estado ni monopolio. Interesante, ¿no? Ni Estado ni monopolio. El monopolio del mercado igual, es decir, el monopolio del mercado quiere decir, si ciertos inversores en ciertos bienes han sacado del mercado el resto, empiezan a dirigir la economía, empiezan ficticiamente a fijar los precios. Ya no va a ser los precios, ya no va a haber una distinción entre precio natural y precio de mercado. Va a haber una confusión entre precio de natural y precio de mercado. Por lo tanto, por eso es no conveniente para una sociedad competitiva. Y además no lleva a un bienestar general de la sociedad, según la filosofía liberal. Aquí, si un país extranjero dice, nos puede suministrar una mercancía a un precio menos en el que nos costaría fabricarla, será mejor, dice, comprárselas con el producto de nuestro trabajo, dirigido en forma que resulta más ventajosa. En otras palabras, si nosotros, un país, sus productores de un país, producen a más caro que un país vecino o otro país que el mismo bien produce a menos caro, ¿qué conviene? Comprárselas de ellos y no dedicarse a producir nosotros. ¿Para qué nosotros vamos a rajarnos si vamos a vender a más caro? Es mejor dedicarnos a otra cosa que nosotros podemos vender de la mejor manera y comprarnos de los otros países que están produciendo a menos costo. Eso es el liberalismo. De esta manera, dice Adam Smith, apuesta por el libre mercado. A eso se llama libre mercado. No solo entre los locales, es decir, no solamente el libre mercado dentro de un país interno, sino entre naciones. Porque para Adam Smith permite invertir mejor en las áreas más competitivas. Con David Ricardo esta parte vamos a ver de manera más bonita y científica, les voy a exponer en la próxima clase. Entonces dice, la competencia es beneficiosa para Adam Smith y para los liberales.
Dice él, la competencia es beneficiosa para la mayoría de la población porque se aprovecha del extenso mercado que en todos los aspectos proporciona el gasto de una nación de esta clase. Es decir, la competencia es beneficiosa, ¿por qué? Porque permite llegar, ¿no?, a la gente más olvidada con las mercancías más baratas. Por eso él dice, ¿no? Todas las reglamentaciones son contrarias a la pregonada libertad individual. Todas las reglamentaciones, las normas, regulaciones, ¿no?, de precios puede ser de trabajo, etcétera, de comercio, etcétera, perjudican, dice él, a la libertad individual. Toda persona, en tanto no viole las leyes de justicia, queda en perfecta libertad. Lo único freno que el ciudadano tiene, común y corriente, es que no viole, ¿no?, las leyes de la justicia, nada más, para conseguir su propio interés, ¿no? Pero tiene toda la libertad, dice, de producir su trabajo y su capital hacia la competencia con otra persona o clase de personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Aquí dice solamente 3 funciones. El soberano queda absolutamente exento de un deber que nunca podría ejercerlo, debido a que siempre será insuficiente. Según el sistema de libertad natural, el soberano tiene solo 3 deberes, según el liberalismo, según Adam Smith, solo 3 deberes. Que esto va a ser muy famoso después, hasta hoy. ¿Cuál es el deber del Estado entonces? Aquí, en primer lugar, nunca debe meterse a la dirección en qué debe invertir el capital. Nunca, jamás. El Estado nunca debe meterse cómo vas a conseguir tu ingreso. Déjalo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Solo 3 deberes, dicen. 1, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. En otras palabras, de las guerras, de las invasiones. Eso es su deber del Estado. Pero jamás meterse a la economía. Segundo deber, el deber de proteger en cuanto sea posible a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro. En otras palabras, el Estado tiene el deber de proteger frente a una invasión de ambiciosos. Estamos aquí en la sociedad de mercado, estamos viviendo por ambiciosos, pero el ambicioso puede invadirte injustamente. Entonces, el Estado tiene que protegerte también de eso. Si quiere asaltar tu casa que tienes para negocio y quieres rentarlo y quiere asaltarte a alguien, el inquilino entra, esta es mi casa, bótalas. ¿Para qué vas a recibir? Eso tiene que hacer el Estado, tiene que traer al ejército o a la policía para botarlo, porque no puede apropiarse de tu bien que puedas invertir para ganarte. Así nomás de simple. O tu puesto de trabajo para vender comida, que te ganas tu ingreso de eso. Y si alguien ambicioso viene a decirte, ¿no?, estás vendiendo acá, no te voy a pagar. El Estado tiene derecho de hacerlo pagar. Hacer cumplir los contratos. Cuando trabajas. Es garantizar los contratos. Todos los elementos contractuales en el negocio. El Estado tiene esa obligación. Por eso aquí dice el deber de proteger en cuanto sea posible a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro. El segundo deber, yo diría,
el deber que protege a los miembros de su sociedad. Tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será interés del individuo, porque además no podrá reponer sus costos. Es decir, hay cosas que no se interesa, que no es interés del individuo, ni está al alcance del individuo. Por ejemplo, aulas educativas, hospitales, caminos, comunicaciones, etcétera. Lo que no está, lo que no es interés del individuo. Tampoco va a poder costear semejantes costosas bienes. Entonces, esos son 3 deberes del Estado. Como verán, a esto le llaman, después vamos a verlo, Estado mínimo, Estado limitado. Después, desde aquí se va a fundar lo que es el Estado de Derecho, que es otro de los elementos fundamentales del liberalismo. Eso es Adam Smith. Hemos visto en cadena, bonita cadena hemos visto, ¿no? División del trabajo. Llevó, digamos, esa división del trabajo a la composición, la formación del mercado. Y el mercado no puede entenderse sin el dinero y el precio. La composición de esos costos, precio natural, que es costo, y precio de mercado. Y el mercado como distribuidor del bienestar social, como distribuidor de bienes necesarias como lujosas. Y el mercado que satisface todas las necesidades. Y el Estado, que no tiene que meterse a ese mercado, solo puede meterse para garantizar que funcione de manera tan natural, independiente. Si alguien quiere asaltar eso, tiene que proteger el Estado. Y el Estado solo es resuelto, tiene que dedicarse para que nadie invade a su nación. Solo tiene que dedicarse a garantizar a sus miembros de la seguridad. Y tiene que dedicarse a garantizar, edificar las cosas que no puede hacer el individuo y la que va a beneficiar al individuo. Eso es el rol de Estado en la concepción liberal del clásico que es Adam Smith. Con eso he terminado mi exposición y con eso también hemos terminado Adam Smith. ¿Qué les parece? Tenemos casi 25 minutos para que puedan usar la palabra. Adelante. Compatriota Eduardo. A ver, adelante. Bueno, todos nos hemos quedado conformes, ¿no? Doctor Pachi, Sí, adelante. No se te escucha bien. Compatriotas, buenas noches, por favor, como la anterior, tal vez alzar la manito. A ver, adelante. ¿Han escuchado la exposición? Sí, hemos escuchado. Interesante, doctor. Ahora, ¿hay alguna persona que quiere, algún compatriota que quiere opinar o cerramos aquí nomás?
Yo quiero, digamos, hacer una consulta, doctor. Adelante. Mi nombre es Eduardo Tapia Colque, de la ciudad del Alto. Doctor, compatriotas, realmente, digamos, muy didáctica la exposición. Creo que se ha entendido, digamos, de la mejor manera posible. Yo quería consultar sobre no he podido, digamos, comprender los primeros principios, creo, digamos, cuando decía usted que el concepto de complementariedad, por ejemplo, no es, digamos, exclusivo de las naciones originarias de este sector, sino ya en esos tiempos, ¿no es cierto? Este concepto ya se hablaba y se usaba seguramente. Entonces, esa parte no he podido comprender. Yo digo, tal vez, digamos, es cuestión de traducción de castellano o en todo caso de aymara a castellano, o sea, complementariedad, ¿no es cierto? Estamos tratando de traducir a castellano lo que sería el aini. O sea, el concepto de aini, ¿no es cierto? Tiene, digamos, una comprensión de mucha profundidad para nosotros, cosa que no se puede traducir exactamente, ¿no es cierto?, en castellano, y por eso se maneja, se ha venido manejando esto de la complementariedad. Entonces, ¿no será eso? Yo decía, doctor, o es que realmente, digamos, el concepto, la traducción de complementariedad es exactamente, digamos, al AINE, doctor. Ah, a ver, aquí hay una cosa muy importante que yo siempre digo. En primer lugar, cada sociedad tiene sus particularidades en sus tiempos históricos. ¿Dónde estaría? A ver, aquí los pensadores occidentales, europeos, como es el caso de Adam Smith, analizó sus sociedades antiguas de su lugar, o se han referido en algunos casos a otras sociedades. Pero lo que está diciendo es lo siguiente: uno de los elementos para que aparezca el mercado ha sido el primer elemento de reciprocidad, el trueque. La necesidad de trocar surgió como una necesidad, que uno tenía que adquirir una cosa y tenía que intercambiar cosa por cosa, bien por bien. Eso evidentemente ha sido característica de todos los lugares. También ha sido característica de aquí, de las sociedades andinas, porque es una base fundamental del mercado, entre bienes. Después de entre bienes empezó el trabajo por trabajo, es decir, si en este bien, ¿no?, chompa o un bien alimento tiene cantidad de trabajo, podía intercambiarse, pero después se presentó la dificultad. A nivel precaria de gestación del mercado, evidentemente es la reciprocidad. Y esa reciprocidad, evidentemente, podemos entenderla según esta lógica como complementariedad, porque yo me complemento con el producto que produce. Ahora, ese elemento económico podemos llevar a más allí, digamos, de la relación social, que muy probablemente ahí sí tienen particularidades cada sociedad. Pero a nivel de intercambios y aparición del mercado, parece tener mucha razón la forma como apareció el mercado tal como es en su composición de formación de mercado, dinero y precio, ¿no? Y eso es la que se universalizó. Hasta podría decir, y son otros autores, por ejemplo, Karl Menger, no es clásico como este, pero es más marginalista, es bien enfático. Y en algún pasaje lo dice Menger, que la reciprocidad en las sociedades sudamericanas es el ejemplo más típico de la antigua sociedad como surgió el mercado, dice, refiriéndose ahí incluso aquí. Igual como que surgió en las sociedades antiguas nuestras.
y le explica gráficamente para que aparezca el mercado. Entonces son experiencias, yo diría, que han evaluado diferentes pensadores para evaluar el mercado precisamente. Como nuevamente digo, la reciprocidad, el trueque y la reciprocidad son elementos antiguos que hizo surgir el mercado. Ahora, ese elemento de trueque y la reciprocidad, ¿no? Y la complementariedad económico que llevaron a otros planos de la relación social, que en eso son distintos, totalmente de acuerdo. Con seguridad, cada sociedad tiene su particularidad. Eso está bien. Ahora sigamos. Doctor, levantó la mano Rubén Darío. A ver, Rubén Darío. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío, del departamento de Cochabamba, Cercado. Doctor, voy a la siguiente pregunta. En sí, como decía, generalmente los productos que ingresan actualmente, en realidad, tanto a Latinoamérica como especialmente a Bolivia, a lo que yo veo son chinos. La mayoría son productos chinos. Y este producto chino, en su totalidad, es un producto que es más comercial, es más, es algo potencial donde nosotros realmente lo compramos en vez de comprar un producto nacional. Y fuera de eso, el producto chino es más barato. Pero yo lo que no puedo entender es que por qué, como la anterior vez me dijo, a veces llega ropa americana, pero a medio uso, y preferimos comprar lo americano porque nos dura más. Pero ahora este producto chino también llega barato, pero preferimos comprar un producto chino que un producto nacional. Es decir, ¿qué es lo que realmente nos falta, digamos, a nosotros, a los bolivianos, para que podamos realmente valorar, digamos, el producto nacional, doctor? Esa es mi pregunta, esa es, diré, mi duda. Sí, está bien. De acuerdo a la respuesta de la filosofía liberal, ¿qué te diría? Bien fácil. Dedícate a otra cosa. Que producir las mismas cosas más baratas que existen. Vas a perder más tiempo. Porque hay sociedades que te venden más barato. Comprar conviene que producir. Producir es más costoso. Que si allí produce más barato y vas a producir aquí más costoso, ¿a quién le estás sacrificando? Al pueblo, al comprador, al consumidor. El consumidor siempre querrá barato. Entonces conviene que el consumidor, ¿para qué va a sacrificar obligando a que consuman caro pudiendo consumir barato? Ahora, ¿con qué vas a comprar? Esa es la pregunta. Si no vas a producir, ¿con qué vas a comprar? Porque si no produces, no generas ingreso. Entonces, ¿con qué va a producir? El liberal tiene su respuesta. ¿Qué te va a decir liberal? Te va a decir, ¿no? Produzca lo que no produce ese país. Y que podrán ellos comprarte a vos. Y con lo que vendas, con ese ingreso, comprar lo que produce más barato de ellos. Y así te dice el liberal. Y bien, ¿cómo se dice? Bien explícito. No redunda nada, explícito. Si no te conviene producir en tu propio país lo que otros producen, es mejor comprar de ese país y tú te dediques a producir otra cosa, a lo que David Ricardo llamó ventaja comparativa.
Pero eso vamos a ver después. Así te responde el liberal. ¿Por qué tienes que forzar que la gente consuma a más caro lo que vas a producir vos mismo? La gente tiene toda la libertad y su derecho de consumir, comprar cosas más baratas que caros. Si el boliviano produce caro, ¿para qué vas a comprar de boliviano? Compra de otro país. Enséñale a ese productor que produce caro, enséñale a producir otras cosas que puedes producir a más barato. Así te diría el liberal. Y en cierta medida tiene alguna razón. Porque a la gente tienes que obligar a consumir lo boliviano. Enséñale a producir otra cosa que no produce en otros países. ¿Qué tal la respuesta? ¿No ve? Sí, doctor, gracias. Los compatriotas. Doctor, tiene la palabra el compatriota Eduardo Arce. Eduardo Arce, ahora tienen la palabra. Eduardo Arce, habla nomás. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Eduardo Arce de Sucre le saluda. A ver, hablando sobre el tema de los trueques, la reciprocidad de cada país, yo creo que ha sido más natural, ¿no? O sea, la naturaleza lo ha exigido, porque tenían necesidad de poder cambiar sus productos, de poder cambiar de un pueblo a otro pueblo. Yo creo que ha sido más natural, doctor. ¿Eso es posible? ¿Eso ha sido así? Esa es mi pregunta. Simplemente diríamos, Eduardo, lo siguiente. Las reciprocidades surgieron por un tema más de dificultades. Dificultades en el sentido, digamos, que no podías técnicamente producir, por ejemplo, un bien. No puedes satisfacerte vos mismo, hacerte las cosas, de todo. Han intentado, digamos, de manera histórica han surgido que la gente misma se satisface con todas las cosas, pero no siempre con todas las cosas. Y los ejemplos que ponen estos autores, por ejemplo, el vino. Hay gente que ya estaba especializándose en producir vino. Entonces vos como productor de papa necesitas vino. Y tienes que intercambiar, hacer trueque entre vino y papa. Pero no toda la vida vas a hacer trueque entre vino y papa. Hay algún momento que hay dificultad. En una botella de vino, ¿cuántas papas vas a dar? Y no hables de vino solamente, el otro va a ser, digamos, una vaca o un caballo. ¿Cuántos vinos tendrías que dar de un caballo? ¿Qué cantidad de vinos vas a dar de un caballo? Pero el que consume vino tampoco va a necesitar de toda la cantidad de vinos que puede requerir el productor de caballo. Y hay algún momento que tiene que surgir el dinero. Es decir, la medida universal con lo que puedes adquirir otros bienes. Por eso, la reciprocidad ha sido una necesidad histórica. Pero esa reciprocidad de intercambio y trueque no tampoco podía permanecerla. Hay algún momento que tenía que surgir una medida universal de todos los bienes, que a eso llamamos dinero. Y en unos momentos ha surgido el trabajo como dinero, que ha tenido dificultad. Después ha surgido muchas sociedades salas, porque era divisible. En otros lugares, un ganado era medida de valor universal. En otros espacios como la nuestra, con los incas era la lana y la sal, como medida universal.
la lana de llama y alpaca. Han sido dineros, porque eran fragmentables, el ganado ya no era fragmentable. Y después recién los metales empezaron a surgir como dinero y se universalizó. El oro y la plata fundamentalmente. Y así es una evolución histórica. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, tenemos todavía más intervenciones. Damos a paso al compatriota Freddy. Freddy. Hola, buenas noches, doctor. Doctor, ya entendí casi todo mayormente y quisiera preguntarle de continuidad del análisis del valor de trabajo. Desde ese lugar hacia adelante lo entendí y ahora de ese lugar hacia atrás no lo tengo entendido nada, Artito. ¿Me podría explicar algo, lo que han sucedido más antes? Porque yo estuve llegando de trabajo y con eso me atrasé un poco y quisiera saber qué es lo que si dijeron más antes, doctor, y eso no sería mi pregunta, doctor. Nada más los demás yo lo entendí más o menos ya más adelante y quisiera preguntarle esa cosita, doctor. Te diré solamente la cadena. Hemos visto la división del trabajo. Y la división del trabajo como un surgimiento natural de la propia humanidad. Que ya no pueden producir todos al mismo tiempo ni satisfacerse con todos los bienes al mismo tiempo. Uno no puede producirse todo. Y empiezan a surgir las especializaciones. Y cada vez que avanzaba la sociedad, se especializaba más. En producción de bienes materiales, con bienes de servicio y como bienes de placer, de todo. Se empiezan a especializar. Como producía cada uno sus bienes, por lo tanto tenían que empezar a intercambiar. Y ahí empezamos el análisis del mercado. Es decir, la consecuencia del mercado es la división. ¿Cómo decir? La causa fundamental del mercado es la división del trabajo. Y ahora, en el mercado, cuando se intercambian las cosas, se presentan dificultades para intercambiar, para trocar, para el trueque. Bien entre bien, hasta cierto momento funcionó, pero había necesidad de tener más bienes. Por lo tanto, tenía que adquirirse el dinero. Por lo tanto, surgió el mercado. Mercado, dinero y precio. Son tres cosas que se juntaron y que han evolucionado y han perfeccionado. Porque si ya necesitaban medidas con precisión. El trabajo no garantizaba la precisión, tenía dificultades. El intercambiar entre valor de uso con otro valor de uso presentaba dificultades. Por lo tanto, tenía que surgir alguna medida de valor universal que mida el valor de todas las mercancías. Y eso se llama dinero. Y el dinero en diferentes sociedades fueron distintas. En unos lugares sal, en otros lugares el trabajo, en otros lugares el ganado por el traslado, que podía trasladarse a lejos. Por eso el ganado era dinero. En las sociedades andinas la llama, el alpaca, por ejemplo, fue muy importante en nuestras sociedades, en otros lugares la sal. Hasta que un momento los metales sustituyeron todo como dinero. Metal, oro y la plata fundamentalmente. Después, ese metal fue expresado ya en papel dinero. El papel dinero representa esa cantidad de los metales que se tiene en el mundo, ese valor de los metales, el representante y ese papel que ahora conocemos y que apreciamos como dólar o como sistema monetario nacional, en nuestro caso los bolivianos, por ejemplo, y es el dinero. Y ya no sabemos, ese dinero realmente representa el trabajo, en realidad es una mercancía más, como cualquier papa o como cualquier chompa, sombrero, polígrafo, una mercancía cualquiera, es el dinero. Eso nunca, por ejemplo, ya no podemos nosotros decir eso.
parece que ya no es mercancía, pero el dinero es mercancía, como cualquier, y tiene cantidad de trabajo, tiene costos de producción, igualito, sube y baja igual su precio del dinero. Entonces, eso es lo que hemos hablado. De ahí hemos dicho que el mercado es distribuidor de los bienes, es el encargado de generar ingresos de los ciudadanos, y el Estado solo es protector de esa ciudadanía para que siga generando su ingreso. Y el Estado solamente es una institución que resguarda la seguridad nacional, y el Estado solamente es el encargado de también de producir bienes que benefician a toda la sociedad, infraestructuras, por ejemplo, comunicación, educación, salubridad, pero en el resto no puede meterse. Eso es lo que hemos dicho, en resumen. Listo, gracias, Bueno, doctor, por explicar. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Tenemos ya 4 intervenciones más, doctor. Vamos a seguir prosiguiendo, ya son las 9. ¿Ya quién interviene? Ramón Garzofino. Santos Garzofino, adelante. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por toda la explicación. Yo quería hacerle una consulta sobre una afirmación que, con su explicación, doctor, nos puede decir que es correcto o es incorrecto. La afirmación sería que en el sistema liberal, el hombre, la humanidad, es libre de pensamiento. ¿Por qué digo eso? Porque para producir un bien, como usted ha explicado, doctor, empieza a crear maquinarias, empieza a crear más cosas para producir a un precio más bajo y competir en el mercado. En cambio, en un sistema ya controlado, socialista, ya está controlado el precio de ese bien. Entonces, yo como productor ya no voy a tener esa libertad, ya no voy a tener esa motivación de crear maquinaria y todo eso para producir a un precio más bajo. Entonces, puedo concluir, doctor, que en el modelo liberal también nos da la libertad y la motivación de pensamiento que en el modelo socialista. En el modelo socialista ya no nos daría esa motivación de crear, porque ya está fijado los precios. ¿Es correcto afirmar eso, doctor, desde este punto de vista de la doctrina liberal? Esa sería mi pregunta. Totalmente. En la primera clase que había dicho, y había acuñado un concepto que no está incorporado en Adam Smith, pero es más pertinente. Es la destrucción creativa. La destrucción creativa es solamente, precisamente, solo se puede alcanzar con un nivel de inteligencia. La destrucción creativa, la que empezó a acuñar, ¿no? Schumpeter, es cuando, para tener mejor competencia, destruyes todas las tecnologías arcaicas y inventas otra que puede reducir totalmente los costos o innovar la calidad. Y eso solamente es posible a través de la inteligencia y división del trabajo. Así es. Se da la palabra al compatriota Israel. Israel, Rivero. Sí, primeramente, muy buenas noches. Felicitarle, doctor Pazzi, por su exposición. Creo que es muy claro lo que explica. Y bueno, saludar, ¿no?, a todos los compatriotas, a don Eduardo Arce desde aquí de Sucre, también a doña Lucy, a usted y a todos los compatriotas. La pregunta va a la siguiente, doctor. En base a lo que ha explicado, la teoría de Adam Smith, bueno, que está básicamente relacionado con el neoliberalismo, ¿no es cierto? O el liberalismo, en este caso, más anterior.
mi pregunta es, digamos, en Bolivia se ha vivido muchos, se puede decir, muchos años o gobiernos de neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces, pero al parecer, en estos 14 años de gobierno de teoría marxista o socialista, se podría decir, no ha habido un cambio. Al parecer, las medidas que se han tomado son las mismas, digamos, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que se podría hacer, digamos, con bueno, la ideología del tercer sistema y no en base a lo que en futuro se está esperando, porque estamos viendo una tendencia de gobiernos de socialistas, lo estamos viendo en Perú y todo eso, y algunos inclusive dicen que está habiendo una situación de fraudes que está viendo imperceptibles, digamos, ¿no? Usando otra palabra. Entonces, y al parecer están detrás de esto potencias como Rusia, China, Irán, ¿no? Están queriendo tomar. Entonces, en ese caso que se daría, doctor, este gobierno sería, porque algunos pensamos que el mal menor es el neoliberalismo, a lo que hemos vivido en Bolivia con el tema del socialismo. Entonces, ¿usted qué cree que la solución, porque son otra élite al parecer, ¿no? Otra élite que quiere otro gobierno mundial también, ¿no? Hablan de un lado del neoliberalismo que quieren un gobierno mundial económico y político, pero por el otro lado también al parecer, ¿no? Son gobiernos imperiales los que quieren tomar. En base a eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera solicitarles a todos el procedimiento. Vamos a siempre aprender mejor cuando nos esforzamos leer al autor como tal. Nunca hacer hablar otra cosa que no hable el autor. Y ese instrumento del autor, ahora uno evidentemente puede tratar de reflexionar con la realidad. Incluso puede permitir evaluar cuáles han sido las características de un gobierno, pero a partir del autor. Porque lo que estamos leyendo es al autor, no a otras. Ahora, estas características de coyunturas específicas de la realidad, ¿no? Con seguridad, con estos instrumentos, vamos a poder discutir de la mejor manera. Ya no vamos a solamente especular, sino vamos a tener fundamentos. Si realmente era liberal o no era liberal, porque vamos a basarnos ya en la teoría de lo que hemos leído. Entonces, ese esfuerzo yo creo que hagamos. Por eso, no nos desesperemos. Con calma vamos avanzando. Todas las teorías por teoría, por sí mismo nosotros vamos a tener ya la capacidad de analizar, debatir lo que pasa ya en nuestra realidad. Pero a mí no me gustaría, por ejemplo, ahora mezclar, ¿no? Me gustaría seguir hablando de Adam Smith, ¿no? Que es nuestro objeto de encuentro estos días, o ha sido estos días. Ese es, compatriotas. Creo que ya ha sido a las 9, yo les agradezco. No quiero saber, Wilson, ¿cuántos participantes hemos tenido en total? En total, doctor, han sido 120 participantes, ¿no? Listo, 120 participantes, tenemos inscritos 200, yo creo que vamos a un momento dado, vamos evaluando a quién vamos excluyendo. Los que ya no participan es mejor excluirlos y quedarnos con los que estamos constantemente en estos debates. Yo creo que esto es muy importante porque a nosotros nos interesa el nivel continuado de la formación. Entonces, en ese sentido, para el próximo sábado estaremos leyendo a David Ricardo. Yo voy a hacer un resumen de David Ricardo, que ya no hay mucho que decir sobre esto, pero yo quiero un tema, cómo analiza eso, lo voy a hacerlo. Y después vamos a seguir avanzando conforme a la bibliografía que tenemos presentada en nuestro plan de estudios, ¿no? Muchas gracias, compatriotas.
Hasta el próximo sábado. Arriba el movimiento, tercer sistema, construyamos un mundo libre, sin patrón privado ni patrón Estado, para una sociedad con libertad, con libertad. Forjemos la economía comunal, entidad de libres trabajadores, abolir la justicia corrupta, dejar que el pueblo la administre, para una sociedad con libertad, con libertad. Gritemos todos juntos, pronto llegará un pueblo libre y soberano, sin explotación ni dominación, para una sociedad